Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio de Carolina Quijano, especialista en finanzas y negocios internacionales y panelista frecuente de nuestro programa. Buenos días, Carolina. Buenos días, Luis Alberto. Buenos días a la mesa de trabajo y buenos días a los televidentes que nos acompañan. Está también con nosotros Andrés Güengue, estudiante de Economía de la Universidad de San Buenaventura, colombiano exiliado durante 25 años en Suecia, quien recientemente se ha vinculado a temas de movimientos sociales regionales y a quien hemos invitado a que venga frecuentemente a nuestro programa. Buenos días, Andrés. Buenos días, doctor. Buenos días a todos y buenos días a la audiencia. Y nos acompaña también Luis Alberto Villegas, ingeniero agrónomo, director ejecutivo de Valle en Paz, la organización que trabaja en territorios del Valle del Cauca y del norte del Cauca en temas de apoyo y asistencia técnica y comercial a campesinos de la región. Buenos días, Luis Alberto. Buenos días, José Alberto, compañeros de la mesa y televidentes. Muy bien, vamos a hablar del tema de nuevo del campo, pero nos vamos a referir a temas específicos. Sin embargo, antes permítanme hacer un comentario editorial. El día de ayer, el Procurador General de la República anunció la destitución de Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, y la inhabilidad para ejercer cargo público alguno o de representación o de contratación con el sector público por 15 años. La opinión de este periodista y de este programa es que, si bien es cierto que no se le puede negar al Estado mismo en su estructura institucional la capacidad sancionatoria a través de las instancias que se tienen establecidas dentro de nuestra estructura orgánica, igualmente no puede ser aceptable que un individuo tenga tanto poder para que discrecionalmente tome decisiones que pueden echar al traste no solo con el ejercicio político y público de una persona, sino con propuestas quizás diferentes, alternativas o en todo caso controversiales con las del establecimiento, con un criterio que nadie puede acotar definitivamente. El país requiere cortarle las alas a la autoridad plenipotenciaria del Procurador General de la República. Máxime cuando todo indica que no solamente hay razones técnicas, jurídicas y administrativas para tomar las decisiones, sino que, como ha anunciado anoche la denuncia que hizo Oti Patiño, todo parece indicar que esto hace parte de una estrategia, de un estratagema para sacar del partido a un contradictor político incómodo para muchos, que necesitan descartarlo de tal forma que personas como Francisco Santos u otros quizás puedan venir a ejercer en mala hora, por vías no precisamente electorales, los destinos de la capital de la República. Nosotros creemos particularmente que Gustavo Petro fue un excelente congresista y no fue tan buen gerente público, no fue tan buen alcalde administrativamente hablando. Le faltó competencia administrativa y seguramente la prepotencia y el embriaguez de poder lo obnubiló en algunas decisiones. Pero de allí a asumir que Gustavo Petro sea un hombre corrompido, corrupto, o que se haya rodeado de corrompidos y corruptos, hay mucho camino. Y lo cierto es que bien podría ocurrir que a Gustavo Petro se le sancionara, pero no hay razón alguna, el sentido común lo dice, para que lo sancionen de por vida, sacándolo del escenario político del país, en un momento especialmente simbólico, porque es el momento donde a los guerrilleros de las FARC y a los guerrilleros del ELN se les está enviando un mensaje: vengan ustedes e intégrense a la lucha política por vía de las ideas, pero le están diciendo, ojo, que aunque se integren, en cualquier momento el plumazo de un procurador plenipotenciario
puede echar al traste con sus propuestas políticas. Esta opinión, insisto, es una opinión editorial de este periodista y de este programa, pero mañana vamos a tener aquí invitados hablando sobre las implicaciones y las consecuencias políticas que tiene para el país una situación como la que hoy está viviendo la capital de la República en cabeza de Gustavo Petro. A ustedes, sin quitarles, no, obviamente, ustedes libérrimamente podrán dar su opinión a medida que les voy a estimular el tema del día, pero si se quieren referir a él, en absoluto aquí se les va a cortar la posibilidad de que exclamen lo que quieran exclamar, siempre que, como lo dice un amigo mío, Claudio Borrero, lo hagamos con decencia y lo hagamos con sujeción al más fino atención a la buena fe, sin acusar infundadamente, sin defender infundadamente lo que no sea acusable y lo que no sea defendible. Luis Alberto, en el Valle de Cauca se estima que hay más de 700.000 hectáreas disponibles para agricultura. De ellas entiendo, y usted puede ser el hombre que tiene las cifras, que hay como 320.000 ocupadas en agricultura, pero de esas 320.000, 250.000 o más están dedicadas a la caña de azúcar y solo algo así como 30.000 están dedicadas a cultivos frutícolas, hortifrutícolas. La idea del plan hortifrutícola del Valle de Cauca, del que se viene hablando desde hace ya más de 5 años, es extender la frontera cultivable hortifrutícola en algo así como 100.000 hectáreas que se podrían dedicar a cultivos de frutales, a cultivos de hortalizas, a cultivos de verduras que tienen gran capacidad de ser comercializados, no solo en el mercado local, sino especialmente en el mercado externo y particularmente en el mercado asiático. ¿Cómo está la situación de siembra, cultivo, cosecha y comercialización de cultivos distintos al de la caña de azúcar y el café en el Valle de Cauca hoy, Luis Alberto? Mira, José Alberto, empecemos por analizar una realidad geográfica del departamento que a veces no tenemos en cuenta. Nosotros vemos el Valle del Cauca como esa gran extensión de valle interandino rodeado de 2 montañas, pero no nos damos cuenta que solo el área que es plana del valle es el 14% únicamente de todo el departamento. El 45% de la tierra del Valle del Cauca está en el Pacífico, es decir, que hay un 41% de área en las 2 cordilleras, occidental y central, que es el gran potencial de desarrollo del departamento, por varias razones. Primero, porque es donde está el conflicto. Segundo, porque es donde está la pobreza. Las cifras de pobreza en Colombia demuestran que la pobreza rural en algunos casos casi duplica a la pobreza urbana. Entonces ahí donde está concentrada la pobreza realmente del departamento y del país. En las cordilleras también entonces está el fenómeno del desplazamiento hacia la ciudad. Entonces la oportunidad que tiene el departamento de afrontar un verdadero plan frutícola está en esas fronteras que de alguna manera hoy en día tienen alguna actividad agrícola o pecuaria, pero que en su mayoría están en actividades de ganadería extensiva, generando pocos ingresos por unidad de área, generando poco empleo. Entonces la posibilidad de reconvertir estas áreas al tema frutícola es inmensa. Primero, por el mercado. Como lo decías, hay un mercado de exportación inmenso en productos tradicionales y no tradicionales. Entre los tradicionales, hoy en día hay mercado abierto para el aguacate tipo Hass, que es el negrito arrugadito, del cual no hay mucha cultura de consumo en Colombia, pero en el mundo es el que se consume. Andrés, tú que viviste en Europa sabes que ese es el aguacate que se consume en Europa. ¿Y qué ventaja tiene el cultivo de aguacate Hass? Primero, que es un cultivo de largo plazo, es decir, ahí va a tener la posibilidad del agricultor de tener ingresos de por vida a partir del 3er año. Segundo, que tiene potencial de exportación, es decir, que se regula el precio entre el interno y el de exportación. Tercero,
que es un cultivo forestal, es decir, para laderas del departamento, para laderas de las cordilleras del departamento del Valle del Cauca, es un cultivo ideal porque es un cultivo de cobertura, protege los suelos de montaña, en fin, es un cultivo muy interesante. Y ¿a qué altura se da? Entre los 1.600 y 2.400 metros sobre el nivel del mar. Entonces es de alguna forma una manera de tener un estrato más arriba del café como cultivo de largo plazo. Y como lo he dicho en anteriores oportunidades, pues el cultivo es un cultivo ideal para combinarlo con cultivos de mediano y corto plazo. Un cultivo de mediano plazo con el que se puede combinar el aguacate Hass, el tomate de árbol. El 95% del tomate de árbol, que es la segunda fruta de mayor consumo para jugo en el departamento, que se consume en el Valle del Cauca, viene de Antioquia. O sea, ahí tenemos una oportunidad de sustitución de importaciones internas de país muy interesante. Es una oportunidad grandísima. Viene de Santa Rosa de Osos, en Antioquia. Estamos hablando de 600 kilómetros de distancia. ¿Cuándo lo podemos hacer aquí? Cuando lo podemos hacer aquí. Entonces hay una oportunidad muy bonita de trabajar el plan frutícola. También de 1.800 a 2.200 metros. O sea que es perfecta, digamos, la combinación como cultivo de mediano plazo. Y las hortalizas, como lo mencionabas, son el cultivo de corto plazo ideal para tener esos tres cultivos que son los que le dan la base a la agricultura familiar campesina en Colombia. Entonces el plan frutícola es una oportunidad muy importante. A hoy se están ejecutando por parte de la Secretaría de Agricultura del Valle 10.000 millones de pesos iniciales del plan frutícola, enfocados en 9 cultivos, entre los que están lulo, aguacate Hass, piña, mora, papaya, mango, en fin. Entonces hay unas oportunidades interesantes. Y otro cultivo que también quiero mencionar es el cultivo de la piña. Costa Rica hoy por hoy es el mayor exportador de piña del mundo. Costa Rica, un país que tiene el 20% del área de Colombia. Y la piña es base de la economía de municipios como Dagua, La Cumbre y Restrepo. Entonces la piña tiene una oportunidad tan inmensa a nivel internacional que hoy por hoy ya hay grandes inversionistas incursionando en el cultivo de la piña en zonas planas del Valle del Cauca, que antes había caña de azúcar. Estamos hablando de pradera. Hay una empresa que hace parte del grupo de Castilla Río Paila que está sembrando 200 hectáreas de piña actualmente. 200 hectáreas de piña significan 400 nuevos empleos para esa zona. Entonces hay una oportunidad muy interesante que ya los inversionistas están dando cuenta que existe. Desde el punto de vista de ese mercado internacional al que nos referíamos Luis Alberto y yo, Andrés, en Europa, a nosotros nos consta, porque nosotros mismos hace unos 2 años trajimos una delegación de España a hacer un recorrido buscando oferentes y ofreciendo ellos asistencia técnica y casi que compras anticipadas por productos a condición de que se les garantizara que se iban para el viejo continente. Usted que estuvo viviendo allá, ¿cómo es la percepción o cuál es la percepción que tienen los mercados europeos, especialmente los nórdicos, de las potencialidades que un país como el nuestro les ofrece para su consumo de vegetales, de frutas, de hortalizas, en su mesa de alimentación todos los días? La base fundamental de cualquier negociación es la confianza, ¿cierto? Si no existe la confianza entre los compradores y los vendedores, pues no hay negocios, ¿ya? Colombia carece de esa confianza a nivel internacional, no solamente por las personas, sino por las instituciones que no le garantizan al inversor o al empresario internacional venir a hacer negocios a Colombia. Hace poco hablaba con una amiga que se fue a trabajar a Ecuador y ella trabaja en la aduana, no en la aduana, sino en una empresa que comercializa, compra y vende productos a nivel internacional. Le organizan todo el sistema de importación a la empresa. Me decía Andrés, yo le decía, ve Claudia, ¿y cómo hacemos? O sea, no hay una posibilidad de hacer ese tipo de negocios aquí en Colombia. Me decía, mira que me da tristeza, pero hay un dicho en la empresa, y es que si quieres perder un cliente, ofrécele servicios para Colombia.
Así de mal estamos nosotros internacionalmente en términos de confianza. Entonces, sí hay personas que están buscando hacer negocios con Colombia, efectivamente, pero se necesita garantizar en toda la escala el tema de confianza para poder hacer negocios. Entonces, hay algunas problemáticas. Nosotros actualmente venimos trabajando un proyecto de cacao en la zona rural y estamos empezando a comprar el cacao de los agricultores. Resulta que llega una persona de los agricultores y nos trae un producto a vender y ese producto viene lleno de pasilla, de basura. Entonces la persona que está comprando le dice: vea, señora, si usted le saca 6 kilos, porque esa fue la cantidad de basura que tenía dentro de su producto, y le dice: mire, señora, estos 6 kilos no los podemos aceptar. Entonces ella dice: pero es que a mí me los compran en otra parte, que yo no sé qué cuánto. Y él le dice: no, a usted se los descuentan finalmente, y no le descuentan esos 6 kilos, sino que le descuentan otros 2 o 3 adicionales, ¿ya? Aquí le estamos pagando un precio justo, pero le estamos descontando y se lo estamos mostrando a usted. Entonces hay que generar una cultura de confianza desde la base hasta el final, y eso pasa por muchas cosas más que una inversión monetaria. Entonces yo creo que eso es lo que hay que trabajar inicialmente, el tema de los negocios, que podamos garantizar esos acuerdos comerciales con otros países internacionales. Pues eso que dice Andrés, Carolina, sí que es importante, porque no basta con el esfuerzo al que se refiere Luis Alberto, de implementar grandes extensiones en cultivos nuevos, si finalmente en el proceso de post cosecha, por una parte, es decir, todo lo que pasa después de que se recoge la fruta o la hortaliza, hasta que va a llegar a los puertos o a los aeropuertos y a los mercados finales, no hay una cadena logística por un lado, y por otro lado unos mecanismos de negociación lo más transparentes posibles. ¿Usted qué tiene que ver con ese tema? ¿Cómo ve la situación? Yo creo que nosotros como departamento en el Valle del Cauca estamos muy mal en el tema logístico. Solamente una prueba es la vía Buenaventura, que no la hemos podido terminar y llevamos cuánto tiempo en eso. No se ha podido hacer la extensión del dragado tampoco en Buenaventura para que entren buques de un calado más hondo en el puerto. Entonces, eso por supuesto nos limita. Yo cuando viví en Barcelona trabajé en La Sal, que es como la zona de alta logística de Barcelona. Trabajaba en una empresa que se llama Kuehne Nagel, que es una empresa de logística internacional. Y uno ve la organización logística que tiene Europa y cómo ellos agrupan un hub para distribución en todo el continente y que sea más eficiente y más económico para los empresarios, y uno entiende que aquí en Colombia eso no se ha dado. Por ejemplo, aquí había un puerto seco, mal llamado puerto seco en Jumbo. ¿Por qué mal llamado? Porque en general los puertos secos tienen que tener al alcance de la persona que llega hasta allá, del empresario que es quien usa el puerto, tienen que tener al alcance toda la disponibilidad logística para que se dé bien la consecución del negocio y para que el producto llegue a término adecuadamente, y eso no sucede aquí. Yo creo que el tema de fondo es que necesitamos un cambio y una reforma en cómo entendemos nosotros y cuál es la concepción que tenemos de cómo se deben hacer los negocios. Porque lo que dice Andrés me parece fundamental. Yo también, cuando vivía en Europa, nosotros tenemos muchísima más riqueza en el tema de climas y pisos térmicos que Perú. Pero yo tengo una amiga rusa que trabaja en una empresa que comercializa fruta puntualmente, y yo le dije que viniera a Colombia pues para que conociera. Yo no tengo ningún negocio de ese tipo, pero pues uno siempre promocionando su país, y ella estuvo hace 2 meses en Perú en un viaje pagado por la empresa de ella desde Rusia, y va a comercializar fruta desde Perú y no desde Colombia, cuando nosotros tenemos muchísima más diversidad. Y ella me dice lo mismo que afirma aquí Andrés: es que es muy difícil hacer negocios con ustedes, no hay confianza. O sea, si el empresario aquí dice yo le pongo el mango o la piña en tal fecha, lo más probable es que no llegue, o que llegue alguna en muy mal estado. Entonces, si nosotros no mejoramos puntualmente eso, que es una debilidad grandísima para nosotros, yo creo que difícilmente el negocio va a poder despegar como se espera y como debería, para poder generar la cantidad de empleos que esperábamos. Ahora hablaba Alberto y decía que en 200 hectáreas se producen 400 empleos. O sea,
Imaginen la capacidad y del potencial que estamos hablando de lo que podríamos hacer nosotros en este departamento y en este país con ese potencial, pero hay otras cosas que debemos de mejorar antes de pensar en el tema del cultivo, definitivamente. Pues Luis Alberto, usted que vive todos los días este fenómeno, porque usted se la tiene que ver con el campesino, se la tiene que ver con los cultivos, con el clima, etcétera, pero también se la tiene que ver con cómo sale el producto que el campesino entrega al final, ¿lo entrega a tiempo o no? Y cuando no le entrega a tiempo, ¿es por factores climáticos o es que hay un problema de aptitud donde no se le da valor al respecto de los plazos convenidos, o lo entrega empacado de cualquier manera porque tampoco se le da valor a que el producto tiene que venir bien clasificado, bien pesado, bien embalado, o porque, como dice él, en medio del tomate de árbol bueno, el más bonito, le meten allá en la mitad el podrido, o le meten hasta piedras, o le meten otro tipo de cosas. Ese es un elemento que hay que mostrar, porque si no nos quedamos en que sí, hay que darle al campesino y hay que darle a la tierra otro uso, pero también nosotros tenemos que dar de nosotros mismos otra aptitud frente a los mercados. No, miren, por muy social que sea el enfoque de trabajo de uno con familias campesinas que entienden su condición de vulnerabilidad, de falta de educación, el enfoque tiene que ser absolutamente empresarial. Y cuando uno habla de un enfoque empresarial en el trabajo con comunidades campesinas, tiene que pensar primero en el mercado. Si no hay mercado, ¿para qué sembramos? Hay que saber qué sembramos, para qué, para quién, a cómo nos va a costar, a cómo lo vamos a vender. Toda esa información hay que tenerla muy clara antes de sembrar la primera semilla. Entonces, en ese sentido, cuando uno piensa desde el mercado, se da cuenta de la exigencia de calidad, se da cuenta de la exigencia logística, se da cuenta de la exigencia de capital, se da cuenta de la exigencia de conocimiento, se da cuenta de la exigencia de mano de obra, una serie de factores, y sobre todo los agroclimáticos también, una serie de factores que determinan que uno pueda cumplir con esa posibilidad ante ese mercado. Entonces, en ese sentido, hoy en día, aquí en el Valle del Cauca, se está gestando desde hace 2 años una entidad que reúne un capital inicial de unos inversionistas, pero se ve como una promotora, asimismo, su misión es de ser una promotora del cultivo de frutas y verduras en el Valle del Cauca con miras de exportación. Entonces, de alguna forma, lo que ha caracterizado a los chilenos para lograr ese nivel de reconocimiento y de confianza que ustedes citaban que se debe tener en el mercado internacional, ha sido que desde 1904 tuvieron el primer plan frutícola. Nosotros estamos queriendo implementar el primer plan frutícola un siglo después, en 2013, y vamos a llegar al 2014, o sea, 1 siglo y 10 años después. Y segundo, que hay una sola entidad encargada de hacer la inteligencia de mercados de Chile para el mundo. Entonces ocurren casos como estos. En Chile encontraron que había un nicho de mercado muy diferente en Arabia Saudita al de Nueva York. ¿Y cuál es el nicho de mercado? Que en Arabia Saudita le gustaban las manzanas más pequeñas que como le gustaban a Nueva York. Entonces eso reevaluó el concepto de primeras y segundas, porque siempre para nosotros la primera es la más grande. No, la primera la termina el mercado. Entonces, si no hubieran tenido la inteligencia de mercados, le han ido a vender la fruta pequeña a Arabia Saudita como segunda y han perdido una oportunidad de un mejor precio. De un mejor precio, claro, un costo de oportunidad altísimo. Entonces, eso es lo que nos hace falta. Entonces, por eso crear esa empresa, esa institucionalidad que jalone el sector frutícola, tanto en inversión en tierras como en producción en tierras alquiladas, como en comercialización de cosechas de terceros, que el modelo de alguna forma empresarial aquí lo tenemos, pero hay que hacerlo más democrático, más participativo. Me refiero al tema de los ingenios, porque los proveedores le venden esa utilidad a los ingenios, porque le venden esa a precio de azúcar. Entonces aquí hay un modelo que se puede adaptar a la realidad frutícola con unos términos diferentes en plazo, en condiciones, en fin, pero hay una oportunidad interesante. ¿Qué se espera de fructificar? No únicamente la promoción en la siembra de frutas, sino que en el tema logístico, por ejemplo, hay unos factores visibles que lo citaba Carolina: la vía Buenaventura,
el terminal de buques, en fin. Puerto Seco. Pero hay unos temas logísticos que no se evidencian. Por ejemplo, nosotros de frutas no sabemos en logística. Entonces aquí hay una persona que exporta frutas al Canadá y cuando esa persona exportó su primer contenedor de papaya, tuvo la tractomula parqueada 3 días en la finca, prendida con el termoquín prendido, mientras podía llenar el contenedor, por desconocimiento, por falta de capacidad. Entonces todo ese conocimiento logístico, eso que no se evidencia, hay que tenerlo en cuenta porque aquí no lo tenemos. Y luego, mantener esa cadena de frío de allí al buque, no contamos con eso. Entonces, digamos, el tema logístico hay que aprender para frutas y hortalizas, productos perecederos que no estamos acostumbrados a movilizar aquí. Yo creo que justamente ese factor de conocimiento es lo más vital para cualquier proceso, tanto empresarial o como de vida, ¿no? Entonces, tenemos que analizar el rol de la academia en esos procesos, ¿ya? Cómo está funcionando, hacia dónde está proyectándose la academia en este país. Desafortunadamente, tenemos una academia enfocada a lucros, ¿no? La mayor parte de la academia en este país es privatizada. Entonces, no hay una concepción o percepción de la academia hacia el Estado, hacia cómo nos potencializamos como país, sino es a sacar el lucro de lo que ellos vayan generando en conocimiento. Entonces, se pierde la conexión entre hacia dónde va el país, cómo fortalecemos las empresas y para qué es nuestro conocimiento. Entonces, pues haciendo análisis como tal, en Suecia, en el sur de Suecia donde vivía, hay una zona donde están las empresas ahí vinculadas muy cercana, muy ligada a la universidad, y son proyectos que conjuntamente, proyectos de investigación subsidiadas por la empresa privada, por el Estado y por la academia. Entonces ya hay un enfoque claro, ¿ya?, de cómo vamos a hacer las cosas. Usted dice, nosotros no sabemos cómo empacar un container, por ejemplo, pero si tuviéramos el aporte de la academia en esos procesos de investigación, porque lo pueden hacer los mismos muchachos que están estudiando y están aprendiendo, entonces, y poner a disposición eso para la ciudad, para el mercado. Pero entonces aquí, cuando se va a firmar un acuerdo entre la academia y la empresa privada, la academia está cobrando su tajada primero, ¿ya? Entonces no hay una disposición del conocimiento para fortalecer. Entonces eso es un factor vital en cualquier proceso, ¿ya? Porque entonces al empresario le cuesta 3-4 veces más empezar a hacer procesos de capacitación porque no existe esa conexión. Entonces yo hacía un análisis en la universidad y miraba que la mayor parte de las tesis que se elaboran en la universidad se quedan archivadas en la biblioteca. Pocas son las que salen a hacer algo realmente. Entonces yo decía, no, pues eso no es la idea, ¿no? En Suecia toma 2-3 años hacer una tesis, ¿ya? Y tenés que sustentarla, y tenés que investigarla, y tenés que moverte. Aquí no, escriba un proyecto y métalo allá, lo califican y ya, graduado. Entonces no hay una condición en aspectos de conocimiento y relacionado a la empresa. Carolina. Yo creo que aquí puntualmente y en relación a lo que habla Andrés, es que nosotros se ha intentado, digamos, el gobierno lo ha intentado hacer, pero no hemos podido lograr la alianza que se necesita para el desarrollo del país, que es la alianza que debe de liderar, yo creería, un presidente que espere que este país logre y alcance el potencial que tiene, y es una alianza entre el sector privado, el sector público, la academia y el Estado. Si los 4 no se articulan y unificamos la visión de país que tenemos, difícilmente vamos a lograr los objetivos que queremos. Por ejemplo, yo estudié finanzas y negocios internacionales, y cuando yo estudié logística internacional, nosotros fuimos a Buenaventura y uno ve esas deficiencias fundamentales. No hay cadena de frío, más en Buenaventura, que además nosotros veíamos casos de negocio, y había un caso de un empresario asiático que quiso venir a hacer una planta de marisco y tenía cámaras y todo en toda la empresa para él poder monitorear qué era lo que pasaba, y nunca pudo llegar a buen término en ese negocio. ¿Por qué? Porque se perdía el producto, porque no había cadena del frío aquí, porque nosotros no sabemos embalar la mercancía. Entonces, uno como empresario mira eso, como académico uno observa eso y le genera curiosidad, pero es cierto lo que dice Andrés, que la academia no incentiva eso y no te dice genera una posible solución para eso. Y date una idea, hace
un análisis de qué es lo que necesitamos nosotros para que la cadena del frío llegue a buen término hasta Buenaventura. Y además, la otra cosa, la incertidumbre con la que cuenta uno, que si se daña la carretera, si se cae, si llueve mucho, entonces el tiempo que tú habías contado para que se mantuviera la cadena de frío ya no permanece. Entonces es muy difícil la planeación de un sector con esas condiciones. Una cosa que me causó muchísima curiosidad a mí cuando viví en Barcelona es que allá tienen un valor muy alto las plazas de mercado y aquí en Colombia no. Aquí nosotros hemos visto que quieren, también por el manejo que se les ha dado, tristemente, que quieren acabar con las plazas de mercado. En Europa no, es más, en Barcelona está la Boquería, que uno va por la Plaza Cataluña y llega a la Boquería, y es una plaza de mercado central donde todo el mundo va a comprar y toda la comida llega fresca y la persona generalmente que está ahí en el puesto es dueña del cultivo y viene y te vende. Entonces, eso también ayuda a potencializar y a facilitar la vida del campesino, para que él sienta el valor de su negocio y para que él entienda que tiene un espacio en la sociedad. Aquí en Colombia no, aquí quieren acabar con la plaza de mercado que porque no se ve bonita, que porque no huele bien. Entonces no han buscado una solución a qué es lo que se debe hacer para mejorar el tema técnico de la plaza, sino que no mejor acabémosla. Entonces, es definitivamente la concepción que debemos de cambiar para que funcione cualquier sector económico de este país. Bueno, Luis Alberto, yo les voy a pedir que cerremos con el comentario que haga Luis Alberto sobre este tema, porque quiero pedirles que nos refiramos al tema de los llanos orientales, que esa es la otra parte que hoy está generando mucha urticaria y mucha angustia para algunos sectores y también muchas expectativas para muchos otros. Luis Alberto, todo lo que han dicho usted y ellos indica que, como decía el gran, ¿cómo se llama?, cronista de Indias, ¿sí?, San Bartolomé de las Casas, es que aquí es el paraíso, porque todo lo que cae a la tierra brota, se vuelve fruta, se vuelve alimento. Pero no basta con que tengamos agua, con que tengamos climas, con que tengamos tierra. Nos falta lo más importante, es que no tenemos, por un lado, cultura, por otro lado, institucionalidad y por otro lado, infraestructura que permita que todo ese paraíso terrenal sobre el que vivimos se convierta en una potencialidad comercial y de inclusión. De acuerdo. Me voy a referir a un comentario que escuché ayer en una entrevista que le hicieron a Bill Clinton, y le preguntaban a Bill Clinton: oiga, ¿cómo así que ustedes en Estados Unidos se van, usted, el expresidente Bush, hijo, juntos, y Barack Obama juntos para Sudáfrica a las exequias de Nelson Mandela, y aquí en Colombia los expresidentes no se pueden ir juntos porque están agarrados de las mechas? Entonces él respondía: porque en mi país hay una diferencia política muy importante, y es que en mi país ninguno de nosotros tenemos la oportunidad de volver a la presidencia. En cambio, en el país de ustedes todos tienen la posibilidad de volver a la presidencia. Entonces, eso evita que haya una visión de futuro de Estado. Si hubiera una visión de futuro de Estado, se darían cuenta claramente que el agro es el futuro del país. Y el agro no es seguir produciendo café en almendra para exportar café verde. El agro es investigación, biotecnología, valor agregado, educación, infraestructura, una cantidad de variables que pueden hacer del agro la potencia que debe ser. Pero hay una adicional y se llama seguridad. Entonces, si en el campo de Colombia no hay seguridad, es imposible que esto lo saquemos adelante. Hoy leí un estudio que hizo Ana María Ibáñez, la decana de Economía de la Universidad de los Andes, sobre la caficultura en Colombia, y demuestra cómo la caficultura en Colombia, el 26% de los caficultores se han desplazado en los últimos 5 años. 26% de los caficultores. Es una cifra alarmante. Y además, la caficultura en Colombia ha perdido el 1.5% de productividad. Es decir, mientras nuestros competidores del Asia y de Centroamérica incrementan productividad, aquí perdemos 1.5% de productividad. Y adicionalmente a eso, la productividad en zonas de conflicto donde hay violencia se pierde en el 7%. Entonces,
es un indicador clarísimo de que si no hay seguridad es imposible que haya un futuro del campo y de Colombia. Bueno, a ver, sí. Efectivamente, o sea, hay factores fundamentales y entre ellos, por ejemplo, nosotros tenemos un problema en la zona en que trabajamos, es que hoy en día el joven no está participando de las prácticas de agricultura, ¿cierto? No está practicando. Entonces yo le hacía, hablando con un amigo, le hacía un análisis, yo le decía, mire, yo creo que si uno de hijo ve a su padre toda la vida trabajando la tierrita y dándole y todo el día se va para allá y vuelve y en las mismas condiciones de vida, dígame, exacto, dígame qué visión va a tener el pelado que está creciendo y que empieza a ver la televisión y empieza a ver el sueño americano, casa, carro y todo eso cuando él ve eso de ejemplo. Entonces ahí no hay una articulación, no hay un ejemplo. Entonces mejorar las condiciones de vida para los agricultores, para el campesino debe ser un paso en ese proceso de competitividad a nivel mundial, ¿ya? Sí, bueno, perdóname, Carolina, yo quiero que abramos otra ventana, la ventana de los llanos orientales. Es que como el tiempo aquí hay que irlo monitoreando porque si no nos alcanza. Ha quedado claro con el tema, en este caso hortifrutícola, que no basta con que tengamos capacidad climática y de tierra para cultivar, sino tenemos capacidad de cosechar, capacidad de hacer post cosecha, es decir, de coger el fruto y tratarlo, embalarlo y transportarlo de la mejor manera para que se vaya a los otros mercados del país o a los mercados internacionales. Y los tres panelistas están concluyendo que nos falta un elemento de visión de Estado por parte de la dirigencia política, de conexión de la academia con el sector productivo y de cultura ambiente entre el mismo campesinado, tanto el chiquito, el campesino pequeñito, como el campesino medio y hasta el campesino grande. Pero ahora vámonos para los llanos orientales. Los llanos se han puesto de moda porque estamos hablando de la mitad del país, desde el punto de vista de su extensión de tierra, pero además de una tierra inexplorada hasta hace muy pocos años, que ha comenzado a ser noticia porque nos llegan informaciones de que empresarios nacionales e internacionales están tomándose grandes extensiones de tierra, y entonces genera esto la angustia de ¿será que se nos va a venir empresarios externos a hacerse dueños de la tierra nuestra y nos van a sacar, a expatriar? ¿O será que empresarios nacionales pueden ir a trabajar y esos que van a ir a trabajar van a excluir a los campesinos y colonos que estaban en las tierras? ¿Será que los campesinos y colonos pueden participar? Todas estas angustias generan. Veamos una nota del representante de la Cámara, Wilson Arias, haciendo denuncias al respecto para que en torno a ello hagan ustedes, panelistas, los comentarios respectivos. Están acaparando la tierra en el mundo, en América Latina y en el África de manera muy especial, y en Asia ya la habían acaparado. Hoy puedo decir, ha avanzado en América Latina y toda el África subsahariana ha sido acaparada por compañías transnacionales, es decir, grandes corporaciones mundiales y gobiernos de esos países literalmente acapararon la tierra del África. El África muere de hambre, pero está plantada. Las plantaciones no son de los africanos. Ese fenómeno ya ha llegado a América Latina. Ha avanzado el fenómeno y los ojos están puestos sobre los llanos orientales colombianos. En estos momentos hay una disputa feroz por la tierra de los llanos. ¿Por qué? Porque es la última gran frontera agrícola de Colombia. Colombia ya tiene todo entregado, pero esa zona en particular no había podido ser explotada. Ya se puede explotar y son 6 millones de hectáreas. Todo mundo está pendiente de ellos. En esa zona hay, repito, una gran pelea por la tierra. ¿Pero qué tanto puede afectar al resto del país? La alimentación de usted, señor caleño, va a depender de lo que pase con los llanos orientales, con la altillanura, para ser más exacto. La alimentación de todos, bueno, y hay que decir, de los llanos y en general de la producción campesina, porque debo decir, aproximadamente el 60% de la dieta que comemos en las grandes ciudades proviene de la producción campesina. Eso es lo que se está dirimiendo. A ver, Carolina, pronúnciese sobre lo que acaba de escuchar y ver. Yo creo que lo que plantea el representante de la Cámara es válido
pero lo que habría que analizar es cuáles son las condiciones y por qué se ha cambiado, porque los llanos siempre han estado ahí, pero por qué ahora hay un interés de los terratenientes, como los llama el representante, por llegar a entrar a participar activamente de los llanos. Entonces, en eso, él como representante tiene gran responsabilidad y tenemos nosotros también como ciudadanos. Entonces, lo que hay que preguntarse es por qué ahora hay un gran interés por los llanos, cuando los llanos siempre han estado ahí, siempre han tenido las mismas condiciones y nunca a nadie le ha interesado participar activamente de lo que pasa en los llanos. Siempre para nosotros ha sido un territorio desconocido e inhóspito. Don Luis Alberto. Mira, yo pienso que las declaraciones hay que también acotarlas e interpretarlas. Es claro que es una frontera agrícola, pero como decía Carolina, no es nueva, ahí ha estado siempre. Segundo, es una frontera agrícola que siempre ha sido de grandes extensiones, porque el llano fue colonizado en grandes extensiones, y no es nuevo que dirigentes reconocidos del sector público y del sector privado son propietarios allá. Todos sabemos que hay expresidentes de la República que tienen inversiones muy grandes hace mucho tiempo en la zona. Lo que pasa es que cada vez se van adentrando más. Tercero, ¿por qué se dinamiza la región? Porque se empieza a generar una especulación en el valor de las tierras. Hace 10 años conocí yo tierras en Altillanura a 20.000 pesos la hectárea, hace 10 años. Hoy estamos hablando de tierras de 3 millones de pesos la hectárea. Entonces se genera un negocio de tierras por especulación. ¿Y quién mueve el negocio de tierras en Colombia? Silencio. Silencio total. Entonces, en ese sentido, se vuelve un negocio especulativo inmobiliario más que agrícola. La Altillanura hoy, si yo compro una tierra de 2 millones de pesos la hectárea, ese costo es el 10% de mi inversión total. O sea, que yo tengo que tener... Por las adecuaciones. Porque hay que encalar, porque hay que hacerle obras de riego y de drenaje, una cantidad de obras muy complejas. Entonces, eso hace que la Altillanura sea un negocio especulativo. Si yo tengo que, esos 2 millones de pesos es el 10% de mi inversión, pues yo prefiero comprarme tierras de 3 millones de pesos en las montañas del Valle del Cauca, porque las tengo a 2-3 horas de Cali y no a 14 horas de Villavicencio, como son las tierras del Bichada, por unas carreteras que no son carreteras, sino que son simplemente caminos por entre las fincas. Entonces, en ese sentido, eso hay que acotarlo. Segundo, yo apelo al regionalismo que me caracteriza y digo, hombre, antes de pensar que los llanos orientales sean la despensa del Valle del Cauca, el Valle del Cauca debe ser la despensa del Valle del Cauca. Eso se llama seguridad alimentaria. Nosotros debemos trabajar muchísimo en ese sentido, porque tenemos todo el potencial desde 0 metros sobre el nivel del mar hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, 3.000 sería una especulación también, porque tenemos que cuidar los nacimientos de agua en nuestros páramos. Entonces hay que mirar el Valle del Cauca en esa integralidad, en esa posibilidad de autoabastecer el departamento, pero aprovechar nuestro puerto de Buenaventura para alimentar al mundo y nuestras excelentes carreteras internas para alimentar nuestros departamentos vecinos. Yo creo que el doctor dijo aquí una palabra muy fundamental para el tema del interés, es el valor. Los negocios se mueven en torno al valor, ¿ya? Entonces, en ese entonces, en las épocas antiguas, no se percibía que esas tierras tenían un valor, entonces no había un interés allí. Actualmente empezamos si lo miramos, tenemos una mirada mucho más global de cómo funciona el tema empresarial a nivel mundial. Empezamos a hacer análisis. Hoy en día la concentración de la riqueza en el mundo ya se está fortaleciendo. Entonces cada día son mucho más ricos pero menos personas, ¿ya? Entonces tenemos toda esa característica global. Estas personas que son los dueños ya prácticamente del mundo, o sea, los países de ellos se les quedaron pequeñitos. Entonces tienen que salir al mundo a empezar a trabajar términos de valor. Entonces tenemos empresarios que están buscando ser más ricos cada día sin ninguna proyección social, o sea, sin ningún interés de que donde yo invierta en mi empresa generemos un impacto bueno. No son todos, pero son algunos. Y posiblemente
son estas empresas las que están llegando a este país. Por ejemplo, hacía un análisis y refiriéndonos al tema de Bogotá, decía yo, bueno, yo descubrí, hice un análisis en Suecia, cuando vivía en Suecia, un veredicto que se le hizo a la chiquita Brown por el tema de la masacre de las bananeras acá en Colombia, que yo les comentaba anteriormente que yo buscaba productos colombianos y eso me afectó. ¿Qué pasó con esta empresa? Esta empresa le dan una multa en Estados Unidos para que pague unas condena, pero ahí en Estados Unidos, todos los pagos se hicieron en Estados Unidos. A la gente aquí en Colombia en ningún momento se les retribuyó parte de esos pagos. Entonces yo decía, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está nuestro gobierno que tiene que exigir? Vea, usted va a Suecia y hace una cuestión de esas, para afuera, ¿ya? Aquí no vengan a hacer esas vainas. Pero entonces nosotros sí permitimos ese tipo de acciones. Hace poquito vino, pues no sé si recuerdan lo de la empresa esta que estaba haciendo unos efectos de carbón aquí en Colombia, ¿cómo es que se llama ella? La canadiense, la Drummond, ¿ya? Se dio un veredicto, se pagaron unos impuestos, o sea, unas multas, pero siguen ahí operando, ¿ya? Entonces yo decía, bueno, este señor Petro, como lo decíamos anteriormente, es testarudo, ha hecho algunas cosas mal, pero aparte que lo destituyen, le dan muerte política, ¿ya? Con unos amigos decíamos, ya hoy en día, anteriormente mataban a las personas que pensaban diferente, las secuestraban, las desaparecían. Hoy en día no, la modalidad es darle muerte política, ya los sacan del camino político. Entonces yo decía, bueno, la justicia es la que no está funcionando como debe ser, los análisis no están funcionando como debe ser. Entonces si no legislamos hacia un país, vamos a tener ese tipo de empresas y nos va a generar ese tipo de dificultades. Entonces todo el término, volviendo al tema, es el valor de los negocios. ¿Qué valor le damos nosotros? Pero entonces, frente a eso, hay una realidad, y es que hay 6 millones de hectáreas de tierra allá, en los llanos. ¿En qué punto se encuentra el equilibrio, Luis Alberto, Andrés y Carolina, para que en un acto bucólico y romántico no dejemos las quieticas allá, que ellas se mantengan por la eternidad del tiempo? U otro, no, dejemos que lleguen las transnacionales y los capitales a apoderarse de esa tierra. U otro, no, empujemos que solo sean campesinos pequeños los que vayan allá a tomar la tierra. Cualquiera de esas medidas, si es unidireccional, termina mal. Porque si le damos la oportunidad al campesino chiquito, ese campesino no va a tener plata para hacer un distrito de riego, no va a tener plata para hacer obras de caminos carreteables, no va a tener sistema de comunicación. Luego se requiere gran capital también allí. ¿En qué punto o qué le proponemos? Si usted fuera hoy nombrado, yo lo voy a nombrar aquí, en ese momento lo nombro, ministro de Agricultura de este país. A ver, usted, con respecto a los llanos, deme 2 o 3 medidas que usted tomaría en función del interés nacional. Primero, estructurar muy bien negocios participativos, democráticos, entre pequeños productores y grandes inversionistas. Eso está inventado. Uno puede crear una sociedad poniendo su idea y su conocimiento como parte del capital para crear una sociedad. Entonces hay un socio capitalista y otro socio... Perdón, ¿y cómo evitaría usted que el capitalista vaya montado sobre el lomo de los chiquitos y los ponga a trabajar y a correr el riesgo, que es lo que se ha venido denunciando? Estructurando realmente los negocios y vigilando los negocios. Entonces hay que determinar cuánto es el aporte del campesino por ser el dueño de la tierra a ese negocio, ¿de acuerdo? Y claramente va a quedar en desventaja, porque como dijimos, el valor de la tierra es el 10% de la inversión. Entonces va a quedar en desventaja claramente, pero va a tener una participación del 10% en el negocio de entrada, si esas fueran las cifras reales. Pero hay que hacer un estudio concienzudo sobre eso. Segundo, que hay que pensar en transportes eficientes. Yo considero que una de las grandes apuestas que se está pensando en Colombia es el corredor férreo del Pacífico a la Orinoquia. Eso es una apuesta. Pasando acá por Pradera. Por Pradera y llegando hasta Venezuela, porque es una solución de Venezuela hacia el Pacífico. Correcto. Entonces ahí hay una oportunidad interesantísima de pensar en infraestructura. Y tercero, una cosa que me parece a mí importantísima, que lo he visto en Brasil, que lo he visto en China, es que hay que generar condiciones
de habitabilidad para esa nueva colonización. Entonces, para que la colonización no se haga como se ha hecho aquí, sin planeación, sino que haya una planeación urbana en los llanos orientales que debe existir. Si va al desarrollo, tiene que haber planeación urbana, que no existe. Entonces es la oportunidad de hacer ciudades bien hechas por fin en Colombia. Ciudades bien planeadas, ciudades del futuro, que aquí en Colombia no hay cómo hacerlas. Me convence este ministro de Agricultura. No, pero no me han preguntado a mí, la ministra. Yo lo primero que haría sería regular el ICODER, porque yo creo que estamos hablando, como lo mencionaba Luis Alberto, de una burbuja especulativa y relacionada a la inversión que muchas personas de poder en este país tienen en esa tierra. Entonces, aquí el ICODER, y si queremos que en el tema del posconflicto y de la paz lograr resultados tangibles en el campo colombiano, hay que modificar eso. Porque yo creo que una de las funcionarias con menos competencias que tenía, que renunció, si no estoy mal, era la presidenta del ICODER. Porque aquí nunca hubo una visión de región ni de departamento en relación a la tierra, y que eso generara recursos económicos. Y lo tercero, haría un proceso de regulación en el que, por supuesto, el campesino, por la parte que él aporta y el porcentaje que pondría en el negocio, no le va a tocar el porcentaje de rentabilidad más amplia, pero la empresa que invierte ahí sí tiene una responsabilidad social y debe de cumplirla. Y eso significa que todas las utilidades que producen no son para llevárselas y sacarlas del país, sino que debe de hacer una inversión en el territorio. Debe de generar escuelas, debe de apoyar, si por ejemplo montar una sede del SENA en los llanos, entonces el empresario o la empresa que monte su negocio allá tiene que patrocinar a los chicos que salgan de ahí, tiene que darle la oportunidad de que hagan las prácticas en su empresa. Y así es como vamos generando valor agregado para que la riqueza no se quede solamente en él, sino que la transfiera. Y que la gente no sienta que hay una empresa que viene, se enriquece y que ellos siguen viviendo en las mismas condiciones de pobreza y de vulnerabilidad. Porque eso es lo que pasa actualmente en este país. Pero eso es porque falta regulación y porque no hay un sentido de pertenencia real con el país. Entonces no me interesa, sino que bueno, si viene y genera empleo, bueno, eso está bien. Pero no hay un sentido de pertenencia real y de cambio en relación a las políticas que implementa el Estado. Andrés. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con Luis Alberto en todos sus puntos, pero sí, es fundamental la visión empresarial que tengan los inversionistas en este país. Entonces, como Estado, yo creo que su prioridad debe ser garantizar el ejercicio empresarial, no solo para los empresarios, sino para su capital humano, ¿ya? Su capital humano, que es, en últimas, el generador de riqueza para ellos mismos, ¿ya? Entonces esa visión empresarial tiene que cambiar completamente. Tenemos que tener empresas mucho más responsables socialmente. Bueno, yo les hago una pregunta en estos últimos minutos a ustedes. ¿Y dónde está la academia en ese escenario de los llanos? ¿Qué pasa con las universidades? ¿Qué pasa con el SENA? ¿Qué pasa con los institutos técnicos agrícolas que existían? No sé si todavía siguen existiendo, ¿sí? Porque sería la hora en la que ya, a la par que van entrando nuevos inversionistas a hacerse a pedazos de tierra muy importantes, fuera llegando la universidad, fuera llegando el SENA, para ir generando esa infraestructura de capital humano que se va a requerir. Mira, la academia es fundamental, pero es una academia adaptada al territorio, que es lo que nos falta aquí. Como lo decía Andrés hace un rato, no es la academia mirándose hacia adentro, sino la academia creciendo desde afuera, desde el mercado, como nos planteaba igual para el tema agrícola. Hay una expresión de la academia interesantísima en Casanare actualmente. Es un internado para jóvenes de escasos recursos, pero con prácticas adecuadas a los llanos orientales. Entonces, ese tipo de escenarios son fundamentales. ¿Y eso quién lo maneja? Tengo que buscar la información, que la tengo en el celular, pero no, ¿Pero no es la recuerdo. público o es privado? Es privado, es privado. Es una universidad de Bogotá que hizo una extensión en Yopal. Es una cosa digna de ir a conocer, muy interesante. Entonces, la academia tiene la oportunidad de hacerlo allí. La investigación, hoy en día Corpoica tiene una gran porción de Carimagua, pero hay que ver Corpoica qué está haciendo allá, para quién lo está haciendo, cómo lo está divulgando. También uno tiene que ir a buscar. Mire que nosotros tenemos aquí a 15 minutos de Cali al CIAT y nosotros no buscamos al CIAT. Entonces también es responsabilidad de uno ir a buscar qué es lo que está pasando allá, porque el investigador tiende a ser muy
tímido, Muy endogámico. muy endogámico, muy tímido. Entonces uno es el que tiene que ir a buscar, hay que entender la condición humana en cada una de sus expresiones. Entonces hay oportunidades interesantísimas y hay una entidad que por muchos años, ha estado involucrada en el desarrollo de los llanos orientales, que es el Centro Gaviotas. Entonces, allá también hay una investigación en energías renovables, en sostenibilidad impresionante. Entonces, todo ese conocimiento acumulado hay que traerlo acá. Y con respecto al SENA, el SENA es una entidad que se puede adaptar. Nosotros tuvimos una experiencia en el norte del Cauca, con Agroingreso Seguro, nos ganamos unas convocatorias para unos pequeños productores. ¿Y qué hicimos con el SENA? El SENA desarrolló el currículo para capacitar a los hijos de los beneficiarios de ese riego para que fueran los instaladores del riego por goteo. Entonces, el SENA se puede adaptar a la realidad que se requiera. Andrés. Me corchó. No, yo creo que definitivamente, o sea, lo que está pasando en el tema, en el SENA, hay que analizarlo también, porque también a lo que están sobreexpuestos nuestros jóvenes, en este momento, es más allá de su realidad. Entonces hay que mirar el gusto también del joven y si de verdad quiere dedicarse a eso y generarle valor agregado para que al joven le parezca interesante. Porque, por ejemplo, uno habla con muchos jóvenes de Antioquia y ellos dicen que ellos ya no quieren sembrar banano, que los papás han sembrado banano todos los días y que ellos quieren ser o médicos o empresarios o deportistas o lo que sea, pero que ellos no tienen por qué seguir sembrando bananos si ellos no quieren. Y eso podría suceder en muchas partes aquí en el Valle del Cauca. Entonces, definitivamente la articulación que logre el SENA con la sociedad y con los empresarios es vital para el gran funcionamiento de la fruta en el país. De hecho, sí, eso se llama tener una educación con proyección, ¿no? Donde uno tiene en cuenta todos los factores, el factor humano, el factor de mercado y el factor individual. Entonces, eso es importante. Si la academia se visiona dentro de ese perfil, yo creo que se harían muchas cosas y cosas muy grandes en este país. Bueno, amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Como siempre les decimos, este programa es un aperitivo para que a usted se le abra el apetito por informarse, por reflexionar y por participar en la toma de decisiones de interés colectivo. El tema del campo no es un tema de los campesinos, es un tema de toda la sociedad. Hablar del campo es hablar de seguridad alimentaria, primero que todo. En segundo lugar, es hablar de explotación racional e incluyente del territorio. En tercer lugar, es hablar de aprovechar y aprestarnos, a adecuarnos para aprovechar las oportunidades y los desafíos que un mundo globalizado nos pone frente a nosotros. Hoy día no se puede seguir pensando que cultivamos solo para nosotros, porque así cultivaron mis abuelos y mis bisabuelos, cuando cada día hay nuevas tecnologías, nuevas innovaciones, nuevas maneras, no solo de cultivar, sino de cosechar y de transportar y comercializar los productos del campo. Y además, el campo no puede seguir siendo visto como una enorme masa de tierra en la que hay un poco de gente cultivando, cuando cada vez la tecnología y la ciencia avanzan para que en menores extensiones de tierra se genere mayor productividad, salga más cantidad de producto, pero eso requiere inversión en investigación, inversión en desarrollo de ciencia y de tecnología. Es decir, el desafío es muy grande y tenemos que entenderlo así. Y como dice Luis Alberto, y coinciden Andrés y Carolina, el tema de los llanos, como el tema de cualquier territorio, no puede verse con maniqueísmos. Es decir, no puede ser que solo es el campesino chiquito o solo tendrá que llegar el empresario agroindustrial grandote. Hay que encontrar mecanismos donde se imbriquen, donde se liguen las economías campesinas con las economías agroindustriales de gran calado. No hay que jugar a un simbolismo romántico que dice los llanos hay que dejarlos allá quieticos para que sigan por el fin de los tiempos. Hay que aprovecharlos, pero hay que aprovecharlos incluyendo socialmente el territorio y aprovechando económicamente las potencialidades que tenemos. Buenos días.